el día de hoy lo que vamos a hacer es compartir una capacitación que nos van a brindar que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de alimentación híbrida de los nuevos vehículos que circulan hoy. Fundamentalmente, cómo se ataca un incidente de incendio en un vehículo híbrido. Nosotros tenemos un chat de presidente, jefe de estación, y creo que fue el comandante García, la vez pasada, que mandó una imagen donde decía que un equipo de bomberos había utilizado 23.000 litros de agua para apagar el incendio de un vehículo de alimentación híbrida. Nosotros utilizamos el agua como elemento fundamental para nuestro trabajo y en un día como hoy, muy particular, porque hoy es el Día del Agua, creemos que esta actividad nunca es más precisa porque es un recurso no disponible siempre, no renovable y que nosotros tenemos que cuidar y cuidar muchísimo, de manera que aprender cómo nosotros tenemos que tratar un incendio en un vehículo híbrido para nosotros es fundamental. Y además poder compartir con el resto de las estaciones hermanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta actividad. Como decimos siempre, esta es la estación más alejada de bomberos voluntarios de la ciudad, la más nueva y la más humilde, pero con un corazón enorme que nos permite poder abrir los brazos y abrigarnos a todos cuando hacemos este tipo de actividades. Muchos se preguntarán por qué estamos acá y en este lugar aparte, ¿no? Es un lugar tan particular. La parroquia Madre del Pueblo es la sede de bomberos voluntarios de San José de Flores. Aquí comenzó esta actividad y este sueño hace ya un par de años, en el año 2018. Nosotros funcionamos acá. Habitualmente cuando hacemos este tipo de actividades o lo hacemos en las aulas del colegio, aquí tenemos colegio primario, jardín de infantes y colegio secundario, o en un Zoom donde se realizan todas las actividades habitualmente. Eso lo hacemos los días sábados. Hoy el Zoom está ocupado porque los chicos que cursan aquí tienen el comedor en el Zoom, de manera que ni el Zoom ni las aulas se pueden utilizar. Y el párroco, que es nuestro capellán, nos dijo, bueno, parte de nuestra casa, la parte fundamental de nuestra casa es el templo, la capilla además del pueblo, así que ahí pueden funcionar como se funciona en todas las actividades que se realizan en el barrio. Nosotros somos una parte del barrio, este es nuestro barrio, esta es nuestra sede. La Virgen Madre del Pueblo es nuestra patrona, así que acá estamos en nuestra casa. No es habitual que participemos de capacitaciones en una capilla, pero bueno, para nosotros sí, es una moneda corriente y estamos muy habituados a que esto ocurra acá. Así que bueno, de nuevo, les agradecemos muchísimo que todos estén acá compartiendo esta jornada de capacitación y fundamentalmente le agradecemos mucho a Toyota Argentina que a través del ingeniero Urbano y del ingeniero Filoni hoy nos van a instruir de cómo trabajar sobre este elemento tan particular que son los vehículos con alimentación híbrida. Así que bueno, no mucho más de esto. Presidente. Sí, se acerca comandante general Páez, el presidente de nuestra comisión, así que después de su saludo seguramente podremos comenzar. Bueno chicos, a Toyota Argentina gracias, se lo dije en el cuartel, se lo digo acá. Para nosotros, para nuestro barrio, es importantísimo que una empresa como Toyota esté acá, porque la función de bomberos es visualizar la problemática de nuestro barrio, es visualizar que nuestros chicos pueden proyectarse al futuro y que hay oportunidades fuera del barrio. La idea de nuestro cuartel y de nuestra forma de pensar es que cuando mi compañero es mejor, nosotros somos mejores. Que Toyota hoy nos acompañe y que ustedes nos acompañen hace que seamos mejores. Así que solamente les quiero decir gracias, bienvenidos a esa casa de ustedes. Buen día a todos. Bueno, como ya me presentaron por acá, mi nombre es César Urbano, mi compañero es Pablo Filoni, y vamos a estar a cargo de esta capacitación acerca de lo que son los vehículos híbridos. Un poco lo que queremos enfocar es que entiendan qué es un vehículo híbrido, cuál es su principio de funcionamiento, cómo opera, para qué están ahí las baterías, dónde están ubicadas, y un poco finalizaremos hablando un poco de
por dónde pasan esos cables de alta tensión que caracterizan estos vehículos, dónde no deberíamos cortar, dónde no deberíamos tocar, en caso de que haya algún inconveniente con el auto. Bien. Acá, la presentación está enfocada para los que tomamos cursos dentro de Toyota Argentina para instructores a nivel local, llámese Latinoamérica y Caribe. Hoy en día estamos encargados un poco de instruir a los instructores del resto de Latinoamérica, desde acá de Toyota, la oportunidad que nos ha dado TMC, la casa matriz en Japón, de que centralizar todo lo que está en países que hablan español, acá en Argentina. Lo primero que siempre enfocamos es por qué nacen los vehículos híbridos, de dónde nace esta necesidad de tener vehículos híbridos, por qué lo pensamos. Y hay un poco lo que es consumo de energía, lo que es la polución que produce la forma en la cual estamos generando energía, que obliga a que haya normas que regularicen lo que el impacto que causamos con el medio ambiente. Entonces, lo que buscamos al final es tener un vehículo que sea ecológico. Los híbridos son un punto intermedio entre lo que hoy en día tenemos un vehículo de combustión y lo que esperamos tener en un futuro, un vehículo que no produzca contaminación. Hoy en día la compañía tiene desafíos bastante importantes respecto a esto. Ellos esperan a partir de 2050 tener vehículos que no produzcan contaminación en ninguna de sus etapas de vida. Llámese desde que los fabricamos, que la energía que utiliza la fábrica para crear este vehículo es una energía limpia. Los proveedores, no todas las partes se fabrican dentro de la fábrica, los proveedores traen las puertas, el volante, la transmisión, el motor, salen de diferentes regiones, de diferentes partes, y cada uno de sus procesos sean procesos hechos con energía. Lo que queremos es equiparar nuestra huella de carbono, es decir, no vamos a eliminar por completo la producción de CO2, eso es imposible. Lo que sí podemos hacer es minimizar el CO2 que producimos cuando fabricamos los autos y durante la vida del vehículo hasta su posterior reciclaje, y de alguna manera tomar otras medidas que reduzcan ese CO2 que acabamos de producir. Por ejemplo, simplemente plantar árboles, que eso va a reducir el CO2 en el medio ambiente, el CO2 que se produce, o la fábrica donde se produce el Prius en Japón, y todo el exterior de la fábrica está pintado con una pintura especial que trabaja como la fotosíntesis. Hace el mismo proceso de fotosíntesis con simplemente la pintura que tenemos en el interior de la fábrica. Y de esa forma también se reduce el impacto ambiental. Entonces, de vuelta, los desafíos son tener cero huella de carbono, pero equiparado. Lo que producimos de otra manera, y lo que podamos reducir a la hora de producir nuestros productos. Entonces, es un proceso. Y, de vuelta, la necesidad de comenzar con estos vehículos híbridos viene minimizando el impacto ambiental, minimizando la cantidad de CO2 que se produce. Sabemos que hoy en día nuestro clima, nuestro planeta es muy cambiante, no es el mismo clima que teníamos hace 50, 100 años atrás. Tenemos un planeta que tiende a calentarse más rápido de lo que se enfría, y eso en parte es producido por, llamamos, efecto invernadero, donde el CO es uno de los gases que aporta a este fenómeno. O sea, reducirlo es importante para minimizar el impacto que tenemos nosotros sobre el planeta. El impacto vamos a tener siempre. Estamos caminando sobre el planeta, es inevitable que tengamos un impacto. Lo que podemos hacer es reducirlo. Si acá pueden ver cómo, a partir de todo lo que es revolución industrial, y todo el crecimiento global, cómo las cantidades de CO2 que emitimos a la atmósfera se han ido ahí incrementando. 26.300 millones de toneladas en el 2021. 2020 fue un año irregular para todo el planeta, donde todo esto bajó. Sin embargo, se retiró todo y volvemos a llegar a dimensiones nunca antes vistas con respecto al CO2 que estamos produciendo. Entonces, eso es lo que nos trae la necesidad de producir vehículos con menor impacto ambiental.
apuntamos a ese vehículo 100% ecológico, hoy no lo tenemos. Hay proyectos, hay vehículos que ya han sido fabricados con otro tipo de tecnología, cuyo impacto ambiental es mucho menor que el que tenemos en los sistemas híbridos. Hoy, en nuestra región, Argentina, tenemos solamente vehículos híbridos y un vehículo híbrido que vamos a llamar convencional. Hay otro tipo de vehículo híbrido que es enchufable, más adelante les comentaré un poco la diferencia que hay entre un vehículo que se enchufa y lo que tenemos hoy. Pero, les decía, es un proceso y es un proceso que comenzó hace mucho. Acá tenemos la foto del primer concepto de Toyota de un vehículo híbrido. Y en la patente ven el año de fabricación de esto, 1965. Esto no es un proceso que nació ayer, hace 10 años, hace 20 años, no. Desde los años 60 ya la compañía está pensando en cómo generar, o cómo crear vehículos con menor impacto ambiental, y ya comienzan estos prototipos en ese momento de auto híbrido. Y el Prius, que fue el primer vehículo híbrido que se fabricó en una línea de producción con esta tecnología, nace en 1997. En 1997 estamos produciendo vehículos híbridos, comenzamos con esta versión que está acá arriba. Acá tenemos los cambios de versión, hasta lo que tenemos hoy en día, que está acá. Entonces, en Argentina se introdujo solamente las dos últimas versiones. Generación 1, generación 2 no llegaron acá a Argentina. Acá se homologó el vehículo hace aproximadamente 13 años. En 2010 fue la homologación del auto, que era justo el cambio entre segunda y tercera generación. Pero ¿qué es en sí un vehículo híbrido? ¿Qué es cuando decimos vehículo híbrido? ¿A qué nos estamos refiriendo? Híbrido, simplemente, si vamos a la definición en sí, es que tengo dos fuentes de energía para desplazar el auto. Eso en general sería un vehículo híbrido. Si ustedes piensan en un velero que tenga un motor a combustión y que pueda utilizar el viento para moverse, eso es un vehículo híbrido. Tiene dos fuentes de energía para lograr su movimiento. En nuestro caso, lo que nosotros definimos desde Toyota como vehículo híbrido es un vehículo que utiliza los motores a combustión convencionales junto con unos motores generadores que están ubicados donde cualquier vehículo normalmente tendría la transmisión para lograr la propulsión de este auto. Estos vehículos tienen la característica, por ejemplo, de que cuando frenan generan electricidad. Acá yo tengo un motor generador. Si yo le entrego alimentación, funciona como motor. Hace que el vehículo se mueva. El motor gira y hace mover el auto. Pero si yo aprovecho la inercia del auto para mover ese motor generador genera energía. Es decir, transformo la energía del auto de su movimiento en energía. Entonces, una de las características que tienen los vehículos híbridos, como los vehículos eléctricos, es el hecho de tener un frenado regenerativo. Aprovechar la energía del auto para cargar la batería. Hay diferentes configuraciones de vehículos híbridos. Hay lo que llamamos vehículos híbridos en serie. Un vehículo híbrido en serie sería un vehículo en el cual su comportamiento es como el de un vehículo eléctrico, porque lo que está conectado a las ruedas es un motor eléctrico. Lo que va a tener este vehículo es un motor a combustión para mover un generador, es decir, para generar la carga necesaria para que la batería se cargue a un motor a combustión moviendo un generador. Pero este motor a combustión es incapaz de mover las ruedas. O sea, eso es lo que definimos como un vehículo híbrido de serie. Un motor eléctrico capaz de mover el auto, un motor a combustión que mueve un generador para generar corriente necesaria para cargar la batería. Otra configuración posible es el vehículo híbrido paralelo. En este caso, tengo un motor conectado a una transmisión capaz de mover las ruedas y en paralelo tengo un motor eléctrico que también es capaz de mover el tren de potencia. Entonces, esta configuración la tiene Toyota con un vehículo, pero no en nuestra región. En nuestra región, lo que tenemos es vehículos serie paralela, donde tengo motor eléctrico, motor a combustión. Este
un generador, un inversor y una batería. Ya vamos a definir cada una de estas para tener mejor idea de lo que está pasando acá. Comencemos. El motor de combustión ya lo conocen, es un motor de combustión convencional, sí tiene un ciclo de trabajo diferente, normalmente los motores de combustión tienen un ciclo Otto, y estos tienen un ciclo de trabajo diferente que se llama ciclo Atkinson. Se diferencia del ciclo Otto porque tiene una carrera de compresión tardía. Llámese, el pistón comienza a subir su carrera, que debería ser la carrera de compresión, y la válvula de admisión no cierra instantáneamente, sino que se mantiene abierta. Eso me da menor resistencia porque el pistón está subiendo, le da mejor eficiencia térmica al motor y el potencia. La consecuencia de tener una mejor eficiencia térmica, de tener un mejor desempeño en ese motor desde el punto de vista térmico, es que el motor me va a rendir menos que si utilizaría ciclo Otto. Pero yo lo estoy usando en un vehículo híbrido que combina la potencia de este motor con el motor eléctrico. Es decir, el motor eléctrico, en este caso, me va a compensar la pérdida de potencia que tiene haber elegido un ciclo con mejor eficiencia térmica, más amigable con el medio ambiente. Entonces, acá, tanto el motor eléctrico como el motor a combustión, pasando por una unidad de engranajes, van a poder comunicar con las ruedas y van a poder mover el auto. Ahora, este es un vehículo que puede moverse solamente con el motor eléctrico, mientras que el motor a combustión está totalmente detenido, o que el motor a combustión puede funcionar para mover un generador de corriente. Ese generador de corriente va a producir energía para cargar la batería de alta tensión. Pero mis motores, generadores, son motores de corriente alterna. Son trifásicos, son de corriente alterna. Y mi batería, lo que yo puedo acumular acá, es corriente continua. Por eso yo necesito algo en el medio, en este caso el inversor, que sea capaz de transformar la corriente alterna que se generó acá en corriente continua para poder cargar la batería. Y a su vez también ocurre el proceso inverso. Cuando estos motores generadores funcionen en función del motor, la batería lo que va a entregar es corriente continua. Yo necesito invertir para poder utilizar esa corriente para mover este motor, para mover las ruedas. Es decir, que acá ocurre el proceso de transformar corriente continua en corriente alterna o corriente alterna en corriente continua según lo que esté ocurriendo en el auto. Todo esto es centralizado y monitoreado por una unidad de control, una computadora. Todo esto es electrónico. Bien. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿La computadora lo hace automáticamente? Sí. O sea, está todo configurado dentro de la computadora. ¿Algo más? Bien. Características que yo voy a tener en un vehículo híbrido. Reducción del tiempo que el vehículo está ralentizado. Decimos ralentizado cuando el vehículo está totalmente detenido, pero el motor de combustión está funcionando. Ese tiempo en estos vehículos se minimiza. ¿Por qué? Porque si yo me detengo un semáforo en un vehículo híbrido, el motor de combustión se detiene. No va a estar funcionando. Un vehículo convencional, mientras ustedes están detenidos en el semáforo, el motor está produciendo combustión, está produciendo gas de escape, está consumiendo combustible. Eso no pasa en el vehículo híbrido, se reduce este tiempo. Por supuesto que el motor necesita llegar a temperatura de funcionamiento, por lo cual en un inicio, en el primer arranque de la mañana, ese motor va a estar funcionando, puede estar deteniendo un semáforo, puede estar funcionando. ¿Por qué? Porque requiere llegar a temperatura de funcionamiento. Otro motivo por el cual podría funcionar cuando el vehículo está detenido es porque la batería requiere carga y se está utilizando para mover el generador. Pero digamos que en condiciones normales, con un estado de batería normal, yo estoy deteniendo un semáforo y esos 30 o 90 segundos que yo estoy deteniendo ese semáforo no trabaja contra la combustión. Es un vehículo que durante algún tiempo va a estar conduciéndose en modo eléctrico. Hasta 50 km por hora, los vehículos híbridos convencionales pueden estar en modo eléctrico. Dependo de la carga de la batería. No es que esté pensado para moverme largos trechos en modo eléctrico. De hecho,
a 50 km por hora, estamos hablando de que la autonomía varía entre 3 y 5 km solamente. Entonces, no está pensado para moverse en un eléctrico de manera permanente, pero sí va a tener etapas en las cuales se está moviendo en conducción eléctrica y donde no está utilizando el motor a combustión para ese movimiento, lo cual sigue reduciendo el consumo de combustible y la cantidad, en consecuencia, de productos de combustión que el vehículo está dejando. Después, hay asistencia en todo momento del motor eléctrico. Si bien por arriba de los 50 km por hora yo voy a requerir que el motor a combustión esté trabajando, también es una realidad que parte de la energía de movimiento viajando el motor eléctrico. Y por lo tanto, la cantidad de potencia que tiene que generar el motor a combustión va a ser menor si la comparo con un vehículo convencional para mantener el movimiento del auto. Y la otra característica, ya la hemos comentado, que es el frenado regenerativo. Desacelero, dejo que el vehículo se mueva por una cuesta, por abajo, voy frenando lentamente, en ese momento se genera energía eléctrica, se aprovecha la energía del vehículo. En un vehículo convencional, cuando frenamos, transformamos la energía del auto en energía calórica del sistema de freno y la enviamos al medio ambiente. No la podemos utilizar en nada más. Y en estos vehículos sí puedo aprovechar la energía producto del movimiento del auto. Entonces, el concepto detrás de esto es mantener un relativo bajo consumo de combustible y un buen rendimiento de potencia. El consumo de combustible de un vehículo siempre es muy subjetivo porque depende del usuario. Dos usuarios diferentes, mismo auto, son dos consumos de combustible. Depende mucho de cómo conduzcamos. Cuesta un poco hacer entender que el mismo auto puede tener dos consumos totalmente diferentes. Un tanque de combustible en un vehículo puede durar 400 o 600 kilómetros según cómo se use. Pero es así. Si yo voy en la ruta con el acelerador pegado al piso, seguramente la autonomía del auto estará alrededor de los 400 kilómetros, hablando de un vehículo convencional. Si yo voy en la ruta, ya 110 km por hora, un porcentaje de acelerador bastante bajo, y seguramente puedo superar los 600 km con un tanque de combustible. Es el mismo auto, lo que es la posición del pedal del acelerador, nada más. De eso, ni hablar de la forma en que arranco el vehículo, la forma en que freno el vehículo, todo eso me cambia el consumo de combustible, y por lo tanto, cuando hablamos de consumo es un poco subjetivo el determinar el consumo de un auto, depende del usuario. Si quieres saber cuánto consume un auto, tienes que subirte, conducirlo y ver cuánto consume. Cualquiera que te diga que consume tanto es otro estilo de manejo. Bien, pero acá queremos un consumo de combustible que esté dentro de buenos márgenes y un buen margen de potencia del vehículo. Bueno. Vieron que el vehículo está en línea de producción desde el 97. La diferencia mayor entre lo que fue ese primer sistema híbrido y el sistema híbrido que tenemos hoy en día en calle es que estos vehículos trabajaban con una batería de 274 voltios y esa batería de 274 alimentaba los motores siempre con la misma cantidad de tensión. Los vehículos que tenemos hoy pueden elevar esa tensión hasta 650 voltios según el modelo. 650 voltios es el voltaje máximo de trabajo del lado de los motores. Es decir, en donde está el inversor, en la pieza que dijimos que cambiaba corriente alterna a corriente continua, además tiene la posibilidad de elevar la tensión mediante un capacitor, carga el capacitor y acumula energía siendo capaz de subir la tensión hasta 650 voltios. Más tensión es más torque, es más fuerza para el movimiento. Entonces, según las condiciones del auto, esa tensión puede usar los mismos 200 voltios que tiene la batería. Ya el vehículo venció la inercia, está en movimiento, con estos 200 voltios podría mantener el movimiento. O si estoy comenzando a mover el vehículo, si necesito vencer la inercia del auto, incluso si tengo una pendiente para subir, voy a obtener la posibilidad de que la tensión suba hasta 650 voltios, dándome mayor capacidad o mayor torque para el movimiento del auto. Bien, hasta acá, ¿todo bien?
Corrientes en sí no tengo exactamente el valor, pero debería estar en el orden de los 80 amperes. Claro, por eso, mayor torque, o sea, mayor voltaje, se pierde. Sí, mantienes la potencia, subís el voltaje, bajas la corriente. Es un poco el punto también está ahí, tienes menos pérdida por calor. 80 sería en el inversor o en la etapa final. Debería ser 80 amperes, es el máximo de corriente que fluye de la batería hacia el inversor, y esos 80 amperes los tiene que administrar para después hacer esta transformación y darlo acá a la matriz. ¿Tienen algún estudio hecho sobre falla de batería o tipo de vida de batería? La casa matriz lo que nos dijo es que la batería debería tener una vida útil mínima de 10 años, y por ahora lo cumplió. Los primeros vehículos lo que entraron en el 2010, y la mayor parte de esos autos siguen con la batería original. Una pregunta, ¿y qué se hace con esas baterías? El proceso hoy es cambio de batería. La batería vieja debe ir a la casa matriz, es decir, la tenemos que recibir nosotros acá en Toyota Argentina para reciclar. Hay un proceso de reciclaje, no se hace en cualquier lugar. Entonces, el proceso es, en principio, acumular baterías dentro de Toyota Argentina. Cuando tengamos la cantidad estipulada, el Departamento de Ambientales hizo su estudio y sabe cuánto es, cómo lo va a hacer, va a enviar esa batería a reciclar. O sea, ahora hay acumulación de baterías. Sí. Por ahora sí. Por ahora se reciben en Toyota, la están acumulando para después mandarla de uso final. Sí, obvio. Y la batería es entre 90 y 99% reciclable o reutilizable. Tenemos 600 de alterna y 200 de continua. Sí. ¿Algo más? Es necesario. El tipo de equilibrio no se enchufa sin sacar. Claro, y consulta, si nosotros tenemos un siniestro, ¿no? Con este voltaje, ¿qué problema podemos llegar a tener? Bueno, escucha. Sí. Ahora escucha, sí, a vos no. La importancia, dos cosas. Primero, decirles de que este tipo de vehículos híbridos, que estamos hablando ahora, se les carga combustible y no se les carga energía eléctrica, o sea, no se enchufa. ¿Ok? Es importante saberlo. Hay otros vehículos que sí se enchufan, pero en este particular no. Y después, un poco lo que viene ahora, es cuando determinar cuándo está conectado listo para conducir y cuándo no, que es lo que define lo que por ahí, cuándo está en riesgo y cuándo no está en riesgo. ¿Sí? Obviamente que el vehículo tiene una posición donde está la batería y esa batería se conecta a los motores eléctricos a través de un cableado. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ese cableado se identifica de color naranja, ¿sí? Y o sea, llega la corriente esta a los 200 voltios. ¿Sí? Más cerca del bar motor, la parte delantera, hay un tipo de transformación a la carga de aceleración de 50. Entonces, importante, siempre que esté esta leyenda en el tablero, quiere decir que hay tensión en el vehículo, en ciertas partes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ante un siniestro, lo primero que ustedes deben verificar es que esto esté prendido o apagado. Si esto está prendido, Lo que pasa es que a veces sí. no te va a dar esa posibilidad de llegar, el vehículo puede estar generalizado Bien. y esto no Es cierto. o puede llegar a estar combustionado o por X circunstancia no lo podamos. La pregunta es Esa condición electrónica debería haber desconectado el sistema. O sea, cualquier choque que involucre bolsa de aire abierta, eso desconecta el sistema automáticamente. Sí. Igual entiendo que una vez que, digamos, el vehículo se siniestra y se apaga, por el siniestro en sí, el inversor deja de funcionar. Entonces te queda la de batería. Pero trae con carga, pero te queda la con carga. parte interna de la batería con carga. Está bien, pero después, a ver, no vas a tener los 600 volts porque el inversor va a dejar de funcionar. Sí. Porque es un sistema electrónico. Batería con carga. Pero sí vas a tener la de Pero batería. va a estar la batería con carga. ¿Con cuánto? Y si vos le arrojás Con los 200 y pico de volts de continuo. La batería va a quedar con carga, 200 voltios dentro de la carcasa de la batería. Hay la salida de tensión de la batería, tiene unos relés que la controlan. Si esos relés se desconectan, que es justamente lo que hace el sistema de
caso de una colisión de conectar esos relés, la única parte del auto que queda con energía realmente es el interior de la batería. Está dentro de la carcasa, en la celda que Si queda. nosotros le arrojamos agua, no vamos a tener ningún problema. A esa batería lo ideal sería no arrojarle agua. O sea, podés, en caso de que el siniestro lo permita, y si vos ves que está llegando calor a la parte trasera, la batería está debajo de la cinta trasera. Ah, bien. Si ustedes ven que está llegando calor a esa parte, lo que pueden hacer es arrojar agua alrededor de esa parte para que el calor no llegue hasta la batería. Si aún podemos hacer eso, claro. Pero no se recomienda introducir agua dentro de la batería. Eso es. Hay una forma de extraccionar. Vale, no la veo, pero se ve un poco de esta. ¿Por acá que tiene el otro preguntando? No, hizo mención sobre unos cables naranja, igual que el funcionamiento de la batería. ¿Eso es algo estándar o varía según el fabricante? Entiendo que es estándar, entonces todos los vehículos son así. Todo lo que tenga un cableado naranja, mucho más grande de lo que es normalmente el cableado, porque como ves, es el protector del cable, eso lleva a alta tensión, ya ven, llega a los 200 de la batería o los 600. Y eso con ese cable, llegado el momento, lo podemos llegar a cortar si lo dedicamos con qué herramienta. ¿Entiendes? Bien. En teoría, la idea sería no cortar el cable directamente. Tengan en cuenta que acá la batería no está conectada al chasis del auto, como si pasa con el sistema de 12 voltios. Ustedes tienen dos cables independientes que no tienen nada que ver con la chapa, porque sí tendría que ver es que no se haya cortado un cable que esté pegando con la chapa después del siniestro. Pero la idea sería no cortar. Esos cables van por el piso del auto o por fuera del auto. El naranja que lleva la atención, ese que está sobre algún, tenemos algo como identificado, parte trasera del vehículo. Pasa por debajo del vehículo, o sea, sale desde el asiento trasero, yo que tengo la batería, ahí directamente pasa abajo. Tengo un chupón que va hacia abajo del piso y trayecta el auto por debajo. Por el chasis. Por el falso chasis en este caso. Una pregunta, el cable naranja que usted dice, ¿no tiene algún sistema de corte en caso de cortarlo? Estamos manejando con una herramienta, ¿no? Lo cortamos por accidente, ¿no deja sin energía el vehículo? Se supone que ese cable no debería tener energía, para el tipo de siniestro que requiere cortar, ese cable no debería tener energía. De vuelta, lo que queda con energía es el interior de la batería. Todos esos cables deberían estar sin carga. O sea, el siniestro que se permite un nadie haga eso, la batería. No tiene que cortar. Se pegaron las cerdas, se corta la energía esa. Automáticamente. ¿Tenemos que tomar precauciones? Sí. Como todo puede fallar. Vamos a lo que debería ocurrir y la forma en que está configurado. En un caso del tipo de colisión que ustedes están mencionando, donde hay que cortar el auto, donde el vehículo quedó totalmente irreconocible, por decirlo de alguna forma, en ese caso los cables no deberían tener función. En el caso de incendios, nosotros vamos a tener el rendimiento de la cobertura del cable por una cuestión de calor, ¿no? Ese me puede generar energía en todo el vehículo. ¿Cómo lo trabajo? ¿Tengo algún corte extra fuera de la batería? No entendí la consulta. Yo tengo un incendio, se prende por una cuestión natural. Sí. Falla de combustible, cualquier Sí, cosa. Cuando nosotros llegamos, normalmente el auto estaba generalizado, o sea, que quiere decir está todo prendido. Por calor se me van a derretir los cables y no va a tener la señal de que hubo una colisión. O sea que me puede energizar todo el vehículo. Si tengo los cables pelados, tocando el cable. Vuelvo a la condición de la cual los cables no deberían, en esa condición que está energizado, debió haber cortado el sistema H. O sea, la realidad es que debe cortar. Con la propia Por la presión. Por el cable no lo vemos nunca. Detecte un corto, detecte que ese cable está perdiendo energía, ¿sí? A través de una masa, la computadora lo va a cortar. Ah, lo voy a contar. Perfecto. ¿Tenés una extracción manual del battery pack? Sí. Para Sí, sacar el puente. el battery pack, si no es un tapón de servicio que se llama. Corta la energía. Justo como va la batería, debajo del asiento hay una ventana que no puede abrir. De vuelta, estamos viendo cómo quedó el auto posterior al impacto. Pero ahí hay una ventana que se puede abrir y un tapón de servicio que se puede retirar para garantizar de que el sistema no tiene la posibilidad de circular por ahí. Hable de uno, chicos. Entonces, Sí.
caja de baterías, que es la que queda en el establecimiento, tiene los relés de seguridad dentro de la caja. Sí. Es decir, que a partir de esa caja en adelante, en caso de incluso el motor apagado, no hay energía en el cable. No debería. ¿Puede esos relés son activados? Pregunto. En el sistema, cuando el conductor sienta el habitáculo y va a encender, en ese momento se activan los relés de seguridad. O sea, con el vehículo apagado, tampoco tenemos energía en los cables. No debería. Eso responde un poco a que a nivel de seguridad, justamente el vehículo, si se encendió, el vehículo se apaga normalmente, no cae en marcha normalmente con el vehículo encendido, la seguridad corta y deja la energía eléctrica de 200 volts, riesgos que son de continua justamente, en la caja de batería. Sí. Y todo el resto del vehículo no. Esa sería la condición normal. Lo normal sería eso. Una forma de determinarlo siempre que se pueda es con las palabras. Si no está en ready, asegurarse de que esto pasa, que se reduce la batería. Y una sola cosa que te dejo más, puede haber un retardo de hasta 10 minutos, por darlo con capacitores, puede querer entrar más cargada, ¿sí? Entonces, puede llegar a haber hasta 10 minutos. Está del lado del inversor y está del lado del conductor. Sí. Perdón, me permitís aclarar esto. Los mandos de estos capacitores, chicos, por la duda, son acumuladores de energía eléctrica que cuando están desconectados pueden almacenar alguna energía y la pueden ir descargando directamente. Por eso es que dice que tenemos 10 minutos, quizás puede haber energía por fuera de la caja de baterías, no por la batería que está desconectada, sino porque esos capacitores quedaron cargados y están descargando su energía. En todos los vehículos siempre las baterías están ubicadas en el mismo lugar. Sí. Todos van atrás. Lo que tengo diferencia es el acceso a la batería, que, por ejemplo, en el PRI, los primeros PRI que se traen en 10, necesito abrir el maletero para tener acceso al tratamiento de servicio, y en los que tenemos hoy normalmente, el acceso está en la parte interior del auto. Tengo que ir abajo del asiento trasero. Pero Sí, la ubicación es ahí, debajo del asiento trasero para todos. Si hay desarrollo de alimentación híbrida en vehículos de transporte, por ejemplo, camiones, la batería donde está pensada el colocar. No, en sí, no tengo esa información para brindar. O sea, la ubicación de la batería hoy en el vehículo que tenemos hoy en día está pensada para justamente en la colisión que está en el lugar donde va a quedar más protegida. Es más difícil que la deformación del auto llegue al punto donde está la batería ubicada. Está pensado de esa forma. Perdón, y tanque de combustible, porque ese sería teóricamente uno de los lugares para los tanques de combustible. Ahora, ¿dónde están ubicados? Más atrás, o sea, están más sobre. Lo que pasa es que el tanque de combustible está al lado de afuera del auto y la batería está al lado de adentro. Están más o menos ubicados por ahí cerca. Ah, está bien. ¿Pero la capacidad es la misma? Suelen tener el tanque de combustible un poco más chico. Y por último, ¿qué tipo de batería tiene? Los que tenemos hoy acá en Argentina, níquel, metal. Litio en algún momento entrará, pero por ahora me parece que solamente un modelo de Lexus la batería de litio. ¿La misma batería es para todo? ¿O tenés dos tipos de batería adelante para el habitáculo y la batería de atrás para el motor? Vas a tener una batería de 12 convencional más una batería de 200 que es la del sistema híbrido. Es decir, dijimos que hay unos relés que me habilitan el hecho de tener la batería disponible. Esos relés se alimentan con 12 voltios. Son bobinas de 12 voltios y contacto de 200. Necesito la de 12 para iniciar el sistema. Perdón, en el caso de capturación del cajón de batería, ¿tiene algún cálculo de temperatura por combustión? No es información que me brinde. Sí, en caso de rotura de esa caja, lo que sí tienen que tomar en cuenta es que el líquido que contienen esas celdas es altamente alcalino. Dañino para nuestra piel, no lo podemos tocar directamente y hace falta ácido para neutralizarlo. Ese tienen que tomarlo en cuenta. Perfecto. ¿Algo más? Mira, sí, siempre queremos que tengamos claro que sea híbrido no quiere decir que no tenga potencia. Hay configuraciones.
Sí. Un vehículo híbrido, sedán, familiar, no está pensado para que vaya a alta velocidad por una ruta. Esto sí lo pensaron porque estuviese a alta velocidad en la ruta. Entonces, hoy lo popular es un híbrido. No, pensemos que la tecnología va de la mano con falta de potencia. No, aparte, perdón, el hecho de la tecnología de que cargue la batería cuando frena, realmente está pensado para ciudad, nada de eso. El híbrido que contaste antes, está claramente pensado para ciudad, claramente el rendimiento en ruta no es tan bueno como el que puedes lograr en ciudad. No es un punto más fuerte. O sea, la Claro. ruta, al llevarlo en ruta, estamos minimizando los beneficios. ¿Vamos a tener diferencias? Sí, si lo conducimos de manera racional vamos a ver una diferencia. Pero no es la diferencia que vemos en ciudad. En ciudad vamos a ver una diferencia mucho más grande. Claro. ¿El sistema de frenado con inducción? ¿Perdón? ¿El sistema de frenado para cargas con inducción? Cortar campos magnéticos, sí. Cortar los campos magnéticos genera corriente y eso hace que te consumas energía del auto. Entonces, ¿El pack de cuántas baterías son para llegar a tienen 28 módulos, cada módulo tiene 6 celdas. Son 7.2, 1.2 voltios. Vas de 1.2 a 1.2 en serie hasta que llegas a los 200 voltios. Perdón, Diego. No, el generador no es el que frena. Sigue frenando convencionalmente. Tiene frenos usa- convencionales, tenés el freno convencional, pastilla, fricción, calor, donde tenés el auto. Pero a su vez, parte de la energía del auto se va a utilizar para generar corriente. Eso también va a Sí, ser obviamente lo que que la carga que tiene un frenado, pero Sí. no es que frena, no sé, por distribución de corriente continua el motor del generador. No. Cuando cortamos los campos magnéticos que hay en el motor generador, consumimos energía y eso es lo que hace que el vehículo decida velocidad. Y al mismo tiempo tenemos el frenado convencional. De igual forma, según la forma en que frenemos, hasta el 80% de la energía del auto se puede transformar en energía eléctrica o puede ser más frenado convencional que generación de energía. Hay variables que hacen que la computadora determine qué es lo que se requiere. Si la carga de batería está muy baja, va a tender a generar más corriente. Pero si el frenado del conductor es muy brusco, va a dejar de generar corriente y va a detener el auto con el frenado convencional. ¿Algo más? ¿Cómo es el movimiento del auto? Vamos a repasar un poco. Cuando lo hemos adelantado. Inicio del movimiento. Este vehículo debería iniciar el movimiento con este motor generador 2, que es como se denomina, que mueve el auto. El MG2 se utiliza para mover las ruedas. El motor de combustión es bastante eficiente. Eso es bien conocido. Y uno de los puntos más flojos que tiene es pensar la inercia del auto. De hecho, si no tuviésemos la transmisión de por medio, no alcanzáramos a mover la mayor parte del vehículo. Entonces, en este punto, en lugar de utilizar el motor de combustión para vencer la inercia, para comenzar a mover el auto, lo que va a hacer el sistema es utilizar el modo eléctrico para iniciar el movimiento. El motor eléctrico, su característica es mucho torque, baja RPM, que es justamente lo que requerimos para comenzar a mover el auto. A velocidad constante, lo que va a ocurrir es que en algún instante este motor de combustión va a entrar, ya sea para mover el generador, que es el G1, cargar la batería, o para aportar hacia el movimiento de la rueda. Este divisor que está acá son una serie de engranajes. Es un tren de potencia mecánica. Y están configurados de modo tal de que permiten que el motor a combustión pueda dividir su energía entre generar corriente y mover el auto. ¿Estilo diferencial? Tren de engranajes planetarios de una transmisión automática. Tren de engranajes planetarios de una transmisión automática. Solar, planetario, ese tipo de engranajes. Bien. ¿Qué pasa cuando aceleramos? El usuario empieza a pedalear a fondo, quiere rendimiento, quiere energía, quiere que el auto se mueva. En ese caso,
La energía del motor de combustión se aprovecha para mover las ruedas. La energía de MG2 se aprovecha para mover las ruedas. E incluso lo que produce MG1 de corriente, en lugar de alojarse en la batería híbrida, va directamente a MG2, procesado por supuesto por el inversor, para mover las ruedas. Es decir, todo se enfoca hacia el movimiento del vehículo. Al frenar, al desacelerar, lo que dijimos, las ruedas en este caso son las que están moviendo a MG2. Acá, la conexión entre MG2 y las ruedas es totalmente mecánica. Ustedes giran la rueda, MG2 gira. Motivo por el cual yo no debo remolcar un vehículo híbrido con las ruedas de tracción al suelo. Cuando ustedes empujan un vehículo híbrido con las ruedas de tracción al suelo, lo que están haciendo es que acá yo tengo un imán permanente en este motor que está girando dentro de una bobina que está tendiendo a generar corriente. Genera calor. Y el sistema no está activo para administrar esa energía. Entonces, yo no debo remolcar un vehículo híbrido, hablamos de largo trecho, alta velocidad o velocidad media alta, porque voy a tender a generar mucho calor y eso sí es un riesgo de incendio. No quiere decir que no lo puedo empujar 5 o 6 metros para subir una camilla o para moverlo un trecho corto, está pegado contra una pared, en una posición incómoda de trabajo. Yo lo puedo mover unos metros, pero no debo agarrarlo como una soga y llevármelo a tiro durante el largo trecho. Es lo que debería ocurrir. Pero la ruta se ve todo. Si desconectás el chupón que tenía adelante, ¿lo podés remolcar? ¿El qué? Usted dijo que adelante tenía como un corte. Pero eso es eléctrico. Sí. Es eléctrico, está desconectado. Para remolcarlo está apagado. No, está apagado, vos eléctricamente. Acá, podés remolcar. Ustedes lo que desconectan ahí es desconectan con los relevos, desconectan el tapón. Ustedes lo que están sacando de la ecuación es la batería de 200 voltios, que es la que normalmente tiene tensión. Pero cuando estamos empujando el auto, lo que está ocurriendo es que la rueda mueve el imán que está dentro del motor, que está en la bobina. Es decir, tengo todo lo que requiero para generar corriente. Un campo magnético permanente, una bobina que por inducción está recibiendo, está generando la corriente, y la corriente hacia algún lugar va a buscar. Lo que pasa es que justamente no la tengo conectada, o sea, no tengo conectada la batería, no tengo conectado nada para que esa corriente fluya. Y el administrador de esa corriente tampoco está funcionando. Entonces lo que vamos a generar es calor. Lo que van a hacer es calentar los cables. Y si eso se mantiene de largo trecho, es riesgo de incendio. ¿Cómo? Delanteras muy bien. O sea, Lexus, Toyota son compañías hermanas. Y todo lo que tenemos al lado de Toyota hoy tiene tracción delantera, excepto un modelo de RAV4 que tiene tracción de las 4 ruedas. La tracción doble en un vehículo híbrido es agregar otro motor. Se agrega un motor al otro eje, es decir, normalmente tiene tracción delantera, en el eje trasero debo agregar otro motor. Que también me va a dar frenado regenerativo y que va a impulsar el vehículo. Entonces, esa RAV4 tiene motores adelante y atrás. Del lado de Lexus, hay vehículos híbridos con tracción en las ruedas traseras, normalmente, no en las ruedas delanteras. O sea, el recalentamiento sería cuando tracciona la rueda trasera. En ese modelo de Lexus serían las ruedas traseras, en los de Toyota serían normalmente las ruedas delanteras, en la RAV4 cualquiera de las ruedas te daría calentamiento. O sea, lo ideal es que suba la plancha y se traslade la plancha. La RAV4, la rueda trasera primero de calentamiento sería un buen dato para los amigos de las grúas. Vale. Ese tipo de vehículos, la recomendación es arriba completamente de la plancha. Sí, pero la rueda no va, la rueda va a la rueda trasera. La grúa del gobierno. Igual las grúas esas tienen unos duties, porque son siempre los caballeros y tienen que poner las ruedas. Pero no, si no lo saben, ya hemos pasado.
esta tiene un contorno azul cuando el vehículo es híbrido. Tiene lo que dicen la palabra híbrido en los laterales, pero la forma más rápida de ver, vos ves el logo del auto y el logo del auto va a tener color azul. A diferencia de todos los demás, que es el logo tradicional, este tiene color azul y este dice que sí. O sea, acá en Argentina no pasa tanto, no ha pasado hasta ahora mucho, por la cantidad de vehículos híbridos no es tan grande. Pero mercados como el americano, por ejemplo, que tienes un vehículo híbrido por cada modelo, así que Corolla, Corolla, Country, Country híbrido, Land Cruiser 300, Land Cruiser 300 híbrido. Entonces tenés el mismo auto convencional e híbrido. Hoy lo pasa acá, por ejemplo, con el Corolla Cross, los dos son con motor a combustión tradicional o es un modelo híbrido. Entonces, la forma rápida de reconocerlo es esa, es visualizar el logo y ver que el logo es azul. Sería la problemática de ser un vehículo completamente eléctrico, ¿no? ¿Cómo? La problemática sería con un vehículo completamente eléctrico. ¿Pero problemática de qué? ¿Nos vimos? ¿Cómo? ¿A qué problemática hace referencia? No se replica siniestro, por ejemplo, En realidad el vehículo eléctrico tiene los mismos componentes que estamos viendo acá. nada más que El híbrido, bueno, el híbrido es un puente entre el vehículo de combustión convencional y el vehículo eléctrico y tiene todo lo que el vehículo eléctrico tiene y tiene todo lo que tiene el motor de combustión, el vehículo de combustión, en realidad. O sea, tiene muchos más componentes. Si yo quiero que ese vehículo sea eléctrico, yo tengo que sacar un motor de combustión. Pero la realidad es que me quedo con el motor, me quedo con la batería, me quedo con los motores. En lugar de dos, voy a tener uno solo. Pero todos los componentes que hoy tiene un vehículo eléctrico están acá. De hecho, antes del desarrollo que tuvo la compañía hacia los vehículos eléctricos, no lo hizo directamente haciendo vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico necesita motores. Los motores se desarrollaron acá. Esta tecnología del motor que se trabajó mucho tiempo en los vehículos híbridos, que pasó a los vehículos híbridos enchufables, es la tecnología de motor que la compañía tiene para su vehículo eléctrico. El inversor, esta cosa que tengo acá, el inversor, convertidor, de la alimentación de energía, la misma pieza que usa una R4, el mismo componente que utiliza el modelo eléctrico. Se desarrolló acá. Baterías. Acá hoy tenemos solamente la de metal hidruro, pero la realidad es que el desarrollo de la batería de litio se hizo para el híbrido enchufable. Y esa batería de litio después se llevó al modelo eléctrico. Es decir, todo lo que hoy necesitas para hacer un auto eléctrico fue desarrollado en los vehículos híbridos, lo voy a conseguir en el vehículo eléctrico. ¿Van a haber diferencias? Sí. En un vehículo eléctrico yo no tengo motor de combustión, no tengo generador, es decir, tengo un motor menos, solamente tengo esto. Ahora, al eliminar el motor, lo que pasa es que no tengo forma de que se cargue solo. Entonces, eliminar el motor, eliminar el generador, tengo que cargar. ¿Cómo cargo la batería? Chupándola. Pero los principios son los mismos que estamos viendo en estos años. ¿Algo más? Acá en el último tema, esto ya lo hemos dicho, nos detuvimos, estamos parados, motor de combustión no trabaja, el generador no requiere trabajar, el generador no requiere trabajar, está todo quieto, no hay energía fluida. La animación de muestra esos componentes de los que estamos hablando. Esa es la forma que tienen los motores ventiladores. Y este es el tren de engranaje que estamos hablando que hace la división de potencia. Ven el ejemplo de cómo pasa el cable de naranja por debajo del auto. Y en realidad, entre el inversor y los motores ya no hay cableado. El inversor está colocado justo arriba de los motores y todo es interno, no hay cable.
tenemos el divisor de potencia. Como ya dijimos, me permite que el motor de combustión mueva la rueda, pero al mismo tiempo mueva el generador para generar corriente. Divide la fuerza del motor en sus componentes. Acá tenemos una especie de cerebro del sistema que nos da el control de potencia, que es donde se hace toda la gestión de energía. Corriente continua alterna, alterna continua. Incluso ahí adentro está la función que en un vehículo convencional hace el alternador. En un vehículo convencional ustedes tienen un alternador que está generando toda la corriente necesaria para que los elementos de 14 funcionen. En este auto no hay un alternador. En este auto lo que yo tengo es la misma cajita esa que hace la gestión, genera corriente a partir de los 200 voltios de la batería, es decir, baja la tensión de 200 a 14, un convertidor de corriente continua a corriente continua, para darme la energía necesaria para que todos los sistemas de 14 funcionen. Las luces, la radio y todos los elementos que se les puedan ocurrir que funcionan con 14 voltios, el elemento de energía hay. La batería está solamente pensada para el contacto inicial, es decir, para cerrar los relés, para alimentar la computadora, para que la computadora pueda cerrar los relés e iniciar el sistema. Una vez que inicia el sistema, ya todo queda entre el inversor y esa batería de 200. Toda la energía de 14 se le cae. Entonces, esto es un vehículo que, como bien dijimos, ya no tiene alternador, no tiene motor de arranque, porque en realidad cuando se le da arranque al motor a combustión, lo hace el motor generador 1. Así como el motor a combustión puede mover mecánicamente el motor generador 1 para generar corriente, si nosotros alimentamos eléctricamente el motor generador 1, mueve el motor a combustión y eso le va a dar el inicio del arranque inicial. Es decir, no hay motor de arranque, no hay alternador, la asistencia de la dirección es eléctrica, así que no tengo una bomba hidráulica que mover. Es un vehículo que no tiene periférico, la bomba de agua del motor es eléctrica. Entonces yo no tengo una correa exterior, una correa de accesorios girando nada. Sí, va a mantener la polea, pero la polea es un amortiguador que se necesita para el balanceo. Pero no tengo nada que esté girando con el motor. El aire acondicionado es eléctrico El también. aire acondicionado es eléctrico. No, aparte se permite el tema del relente, porque si estás con aire y si no fuera eléctrico, cuando se apaga el motor de El aire acondicionado es un motor eléctrico más. En este caso también se alimenta con los 200 voltios de la batería. Entonces, la batería de 12 es una batería chiquitita. No es una batería Sí. de ampar como tener una. No la requiere. Claro, una batería. No la requiere. Nada. De hecho, Por eso el alternador no existe para recargar esa batería. No, es que el esa tiempo batería generado. requiere una carga mínima, 1 o 2 amperes veces esa batería para cargarlo cada vez que da contacto y nada. Tiene sensor de voltaje, sensor de corriente, sensor de temperatura y el sistema que administra la carga de esa batería. Entonces, en las primeras generaciones, la generación pasada, la primera que entraba en Argentina, la batería era una batería de gel muy chiquitita. Tamaño físico, batería de una moto, más o menos ese tamaño. Y capacidad muy pequeña. Lo que pasa es que detectaron que los usuarios tienden a dejar el vehículo en contacto en lugar del redel y se chupa la batería totalmente. Entonces, hoy los modelos tienen una batería un poco más grande. No llega a la Autonomía, batería. autonomía, no de potencia, es una autonomía. Pero en realidad lo que va a requerir esa batería es una pequeña corriente porque el sistema no requiere nada más. Entonces tampoco el auto híbrido no se tiene que utilizar para auxiliar un auto convencional en el caso de que el auto convencional se quede sin batería. Claro. Puede ser bueno. No solamente que la batería no alcanza, sino que se daña el vehículo también. Sí, un vehículo convencional requiere unos 200 amperes, un pico mucho más grande que eso, pero requiere unos 200 amperes constantes para mantener el giro del motor. Y este sistema no maneja más de 100 amperes. Así que en el mejor de los casos, simplemente el otro vehículo no va a arrancar, y en el peor de los casos puedes quemar algo del sistema híbrido. ¿Algo más que quieran preguntar? Yo tengo fotos de la batería, son las baterías. Estos módulos que están acá, están todos conectados en serie 28, que son los que me brindan esos 200 voltios de luz. Perdón, ¿adentro hay como un aislante o algo entre ellos? Están, o sea, las celdas están aisladas en una carcasa. Si
Tienen conexión, es como dos celdas se conectan mediante una chapa metálica que es la que da la continuidad entre celdas para hacer la conexión en serie. Pero están totalmente selladas cada celda. Se refrigera por aire forzado, circula dentro del tallo. El sistema toma aire fresco al habitáculo para abajo para tener la batería en temperatura. Se supone que un habitáculo debería estar a una temperatura de 20-25 grados centígrados. Esa temperatura es la que utiliza para obligar el aire que circula a través de la batería y enfriar. Sí. Fíjate que la diferencia, la batería de iodo alto, cuando es una perforación, en un corto, declaran rápidamente y dejan llama potente y van celda por celda. En el caso de una eventual perforación de filtro de baterías, ¿el comportamiento cómo es? Sí, me parece, probablemente, no sabemos bien, probablemente sea similar. Eso es lo que la hoja de seguridad recomienda en este caso de incendio, dejarla que se queme. ¿Sí? Tratar de apurar alrededor, no atacarla con agua y dejarla que se queme. El fabricante dice que se va a quemar entera. Sí, lo único que hay que controlar es algo que peligroso, de productos químicos que sea. Sí, no, pues, consulta que los de Tesla están diciendo que inundar la batería, llenarla de agua, ¿no? Inundarla de agua para cortar La general de clasificación. Mire, por medio del perforante, hoy se está practicando perforar la cápsula, se inunda la caja y como se le inertiza. Ustedes le están diciendo exactamente Pero esa batería con perforación. Sí, pero otra batería. Claro, por eso ya preguntan, la iodo alto, como tienen el caso de es eso. Acá en esta cómo se comporta para saber que... En esta la recomendación que nos dan es exactamente el hecho que intentemos evitar el incendio de la batería, pero que si ya la batería tomó fuego, que la dejes descansar. Dejarlo que se consuma. Eso y controlar. ¿Y cuánta temperatura le gustaría a que se prenda fuera la batería? No, no puede comer. No tengo idea. ¿Y la duración del fuego en la batería? ¿O es? Va a depender de Ah, bueno. la celda se prende. Claro. Es una lotería. La hoja de seguridad te dice, si no se incendió, la puedes separar con agua, si tomó fuego, dejala que se consuma. Perfecto. Esta es la forma que tiene el tapón de servicio que se retira para trabajo de seguridad. Cuando en el taller nosotros requerimos hacer un trabajo sobre el sistema de alta tensión, batería, motores, inversor, nosotros lo que debemos hacer es retirar el tapón de servicio de la batería para garantizar que no puede fluir corriente, esperar 10 minutos, justamente porque si algún capacitor me quedó cargado, garantizo que en ese tiempo el capacitor se desgastó, hacer una medición previa, que es lo que me va a permitir tengo que hacer una medición previa en el inversor, en la parte de adelante, donde yo garantizo que no hay tensión. O sea, si ya yo saqué el tapón de servicio, medí, no tengo tensión, el tapón de servicio tiene que dárselo a la persona que está trabajando, no tal que no pueda venir otra persona y conectar el tapón de servicio, sin que él se dé cuenta. La llave del auto incluso, lo que recomendamos es que la saque del auto, de modo tal de que por accidente nadie puede poner el sistema en ready sin darse cuenta que hay otra persona trabajando. Entonces, Una consulta. Sí. El tapón se retira y te lo llevas. el tapón de servicio de la persona que está trabajando lo retira en guantes aislados Sí, sí, sí. y se lo queda. Bueno, ahí está, esa seguridad, no es que yo retiro el tapón y no puede venir otro a colocarlo, tiene que tener otro tapón, básicamente. O sea, cuando voy al procedimiento, nosotros tenemos 7 pasos al técnico que tiene que realizar, que son redundantes para evitar que pueda pasar cualquier cosa. 1, desconecto el negativo de la batería. 2, saco la llave del auto, la guardo en mi cajón de herramientas. 3, saco el tapón de servicio, con guantes aislados y me lo quedo. Espero 10 minutos, pido tensión. Entonces, para que, una vez que yo me di tensión y vi que no hay tensión y puedo trabajar, para que vuelva a ser inseguro el auto, tiene que venir a conectarme la batería de 12. Sacarme la llave del cajón de herramientas y meterla dentro del auto. Sacarme el tapón de servicio del bolsillo y ponerlo. Y poner el auto en contacto, el ready, ya no sé, para que vuelva a haber tensión. Entonces, todo eso es improbable que ocurra.
Ah, bueno, ahí va a aparecer. Exactamente. Sí. ¿Dónde está el tapón? El tapón de servicio está en la mayoría de los autos actuales, debajo del asiento, parte derecha del auto. Hay que El sacar el asiento. acompañante Hay que debajo del levantar. asiento trasero. Hay que levantar el asiento. No, hay como una ventana plástica, hay plástico que hay que sacar, tiene un clic, lo tiras y te queda el tapón a la vista. Te hago una consulta. En caso de colisión, yo tengo una persona atrapada, ¿no? Saco el tapón, hago un bot para 10 minutos para que se descargue el tapón, pero nosotros no tenemos ese tiempo en el caso de que tenga una persona en acción. Yo le saco el tapón, pero tengo que empezar a accionar sobre la víctima. Sí. Bueno, ¿qué la recomendación que puedo tener para no correr riesgo? El detalle es qué pasó con el auto durante el accidente. La realidad es que si vos no tenés ninguna rotura en la parte inferior del auto que cerca de la batería, sacá el tapón de servicio por un asunto de quedarte tranquilo de seguridad. Pero el auto no debería estar energizado, no debería ser peligroso de trabajar y no debería ser diferente a cualquier otro vehículo. La batería por todo lo que se Los detalles son cuando la colisión rompió algo del sistema de alta tensión. La batería, como les dije, está ubicada debajo del asiento porque es justamente el lugar más protegido, donde más va a costar que la colisión deforme la batería, rompa la batería y si tenga algún problema de fuga de corriente, pues es lo único que tiene corriente permanente y no se puede cortar. Entonces, pero si me estás hablando de una condición donde podría sacar el tapón de servicio, es decir, tengo físicamente todo bien ahí para poder sacar el tapón de servicio, seguramente el auto va a estar energizado. Claro. Y antes ya cortó la energía por el impacto. Ya cortó por el impacto. Ahí lo que sí me debería cerciorar en ese caso es que el tablero no tenga la palabra ready. No está la palabra ready en el tablero y sigo con las tareas normales y habituales que digo. Si dice ready, saco el tapón. Tienes que apagar el auto. Apago el auto. Apaga el auto. Yo ya tengo una colisión lateral, una colisión frontal o un enrutamiento. Es donde nosotros vamos a sacar al ritmo. Si está energizado, ¿la bolsa se activa o no? ¿Perdón? Si el auto sigue energizado. Las bolsas se van a activar en caso de colisión, protocolo como cualquier vehículo, desaceleración del auto. Si la desaceleración pasa de cierto umbral, se activan las bolsas de aire. Bolsas de activación depende de la desaceleración, si es lateral, si es frontal, cuáles son las bolsas que deben explotar. Ese comportamiento es igual en cualquier otro auto. Sí, no, pero nosotros llegamos, ¿no? El auto está apagado. Sí. Con el movimiento que vas a hacer, si tenés que hacer un corte o vuelo con el auto, esa bolsa se va a activar como un auto común que vos tenés que sacar la batería, esperar tiempo y después accionar. Y el sistema sigue siendo un sistema común. Los bloqueadores están en el mismo lugar. Sí. Cortar. En este caso se comporta como un auto convencional. Sí, el sistema de bolsa de aire es el sistema de bolsa de aire de cualquier auto. ¿Algo más que quieran consultar? Siempre recomendamos, como vamos trabajando, acá ya trabajo de taller, estamos trabajando en el taller, no tener nada metálico que pueda caer por accidente y pueda generar un cortocircuito en ese sistema de alta tensión. Como les comenté, esto en realidad tiene las dos polaridades, positiva y negativa del sistema de 200, que están totalmente aislados del auto. Entonces, está pensado las formas que tiene, las formas de la celda, para que sea difícil que esto suceda. Sin embargo, de vuelta, desde el punto de vista de seguridad, siempre somos muy redundantes, nada metálico, nada que por accidente pueda cerrar el circuito. Siempre trabajando con guantes aislados, hay que probar los guantes cada vez que se van a usar. Yo no sé si la última vez que se usó o donde estuvieron guardados, de algún motivo me cortó el guante y no me di cuenta. Paso a trabajar con un elemento que es más seguro. Esta sería la ubicación del tapón de servicio que están consultando. Asiento trasero, lado derecho. Y acá yo debería tener acceso a una ventana para poder ver el tapón. Una cubierta plástica que saco, simplemente clic y me queda el tapón a la vista. Como lo comentaba, saca el tapón de servicio, el tapón de servicio sale tirando para abajo y rotando hacia arriba. Esa es la forma de sacar el tapón de servicio. Tiempo para esperar los 10 minutos
caso de que algún capacitor estaba cargado, antes de venir acá y hacer la medición de tensión y cerciorar que no hay tensión en el sistema y seguro para trabajar. Se recomienda usar herramientas aisladas a la hora de trabajar con estos vehículos y cada vez que se por un cableado, aislar los cableados. Pensando de vuelta en cuando me vuelva a conectar. En la realidad, el cableado está suelto de este lado, está suelto de este lado, aislado, no va a pasar nada con ese cableado. Para cuando yo lo vaya a conectar, si yo llego a conectar uno de los que tengo del otro lado con tensión, acá no me va a pasar nada porque el cableado está aislado. Bien, ¿preguntas? ¿Consultas? Sí. En caso de cortocircuito se apaga el auto. Sistema de alta tensión, sí. Me corta el sistema. Y si nosotros llegamos, si el auto está energizado, ¿no? En un hipotético caso que no tengamos acceso al tapón, ¿podríamos generar un cortocircuito para que se apague? Ahí, en principio, el auto tendría que estar apagado antes de que pueda hacer cualquier cosa. Si quiera intentar sacar el tapón, yo tengo que haber apagado el auto. No se recomienda siquiera sacar el tapón como el vehículo funcional. Si bien eso va a abrir el circuito, es cierto, pero las recomendaciones no saben. Si yo saco el tapón con el sistema energizado, va a haber algún salto de corriente en el momento que ustedes comiencen a sacar. Lo que te pasa cuando sacas la toma eléctrica de la pared cuando tenés el elemento funcional. Y ahora pregunta, por ejemplo, una persona está andando, ¿se puede producir un cortocircuito dentro de la batería y eso puede generar un siniestro o Condiciones algo? normales no debería. Pero O sea, si no hay condiciones normales. Lo que pasa es que ya me está diciendo, si viene alguien que me corta el cable de alta tensión, me lo pega contra el chasis y me pega otro cable, sí. O sea, está pensado para que ese tipo de cosas no ocurran. Los vehículos están siendo producidos en el 97, estamos en 2023. Accidentes de ese tipo reportados no tengo. Entonces, el sistema es seguro. O sea, tengan en cuenta que es un vehículo que le entregamos a un cliente. El cliente no sabe, no tiene idea de cómo funciona todo. El cliente tiene que poder tocarlo, lavarlo, usarlo, los chicos subirse y ser seguro. La parte donde está la batería está capsulada, está protegida en caso de colisión lateral. Es toda una carcasa de chapa. O sea, todas las celdas están dentro de una carcasa de chapa. ¿Se puede llegar a deformar la batería? Tendrías que deformar todo el auto para llegar hasta la batería. Todo es posible en esta vida. Claro, pero un camión se la deforma. No, por eso todo es posible en esta vida. el auto ya quedó un acordeón. ¿Algo más? No. ¿Todo claro? No, aparte de lo que queda, traemos un vehículo híbrido si quieren darle una vuelta y verlo. Ahí hay un tapón de fuego. ¿Cómo lo llevamos? Ya, prende fuego que no se ríe otra. Se tengo que volver. No, así como recomendación atacarse a cualquier tipo de incendio entonces interior con agua nebulizada, o sea, no generar inundación dentro del vehículo. Básicamente lo que me va la SOA, que entiendo que ustedes le dieron las hojas de servicio de los autos, donde les muestra para cada modelo por qué cosas de cable de alta tensión, y en esa hoja lo que nos dice es justamente no utilizar agua dentro de la batería, sí en los alrededores, como para evitar que el calor llegue hasta la batería y tengamos un incendio interno. Si llego a la batería, desde que la batería se consuma